Ha llegado la hora. Ha llegado el momento en que el misterio y la ciencia, los enigmas históricos y las conspiraciones se dan la mano. En este preciso instante se desclasifica Expediente FDM. Todas las claves que permanecían ocultas serán desveladas. Expediente FDM, el programa oficial de Foros del Misterio, con Antonio Runa y Carlos Ruiz. Comienza una nueva edición de Expediente FDM, una edición como siempre, accidentada porque cada cierto tiempo la maldición FDM nos asola. Carlos Ruiz, bienvenido. Antonio Runa, un placer estar aquí. Hombre, esta cuarta temporada sí nos está avasallando un poco la maldición. La primera temporada fue donde la sufrimos, nos dejó descansar en la segunda y la tercera, pero esta cuarta se está cebando con nosotros. Algunos programas se retrasan, se me acaba de escacharrar el micro, o sea que es que no salimos de una y nos metemos en otra. Pero bueno, intentamos sacar el programa lo mejor que podemos y como podemos, que es lo importante. Y oye, al final el ataque ese que iba a hacer Anonymous a Facebook no ha surgido efecto, ¿no? Yo no sé muy bien, no recuerdo mucho la noticia, no recuerdo la fecha, pero creo esto no iba a ser para marzo. A mí me parece que yo creo que era el 28 de enero, ¿eh? No sé qué decirte. Yo creo que Anonymous está dejando todas sus parties para marzo, ¿no? De hecho se le ha llamado ya marzo negro, porque va a ser el mes en el que Anonymous va a intentar imbuir en todos sus simpatizantes la idea de que no hay que ir al cine, no hay que comprar ni DVDs, ni películas, ni libros, ni videojuegos, ni nada, que va a ser un poco la respuesta al gobierno, a esta ley SOPA, la ley Pipa y la ley Almohada. Pues mira, yo ¿qué quieres que te diga? Por mucho que quiera Anonymous o cualquier hacktivista, como les llaman a esta gente, no van a poder con las redes sociales, porque según un estudio dicen que también habían este tipo de redes en la época de las cavernas. ¿Tú sabías algo de esto o qué? Pues no, pero en efecto hay una noticia de hace unos pocos días que dice esto, ¿no? Que según un estudio había también redes sociales en la época de los cavernícolas. Tú imagínate, ¿no? Según parece es un estudio de la Universidad de California en el que dice que las redes sociales humanas se remontan pues a la época en la que vivíamos ahí en cuevas y nos íbamos con taparrabos de piel y este tipo de cosas. De hecho, esto ha sido publicado por el profesor de Sociología Médica Nicholas Christakis en la revista científica Nature. Así que, bueno, pues según parece se analizó las interacciones humanas en las redes sociales, pues como lo que acabamos de mencionar, Facebook, Twitter, Twenty, etcétera, etcétera, que son de ahora, ¿no? Son de la actualidad, y que al parecer había una especie de cosa parecida en tiempos remotos. Bueno, lo que han hecho ha sido hacer una investigación con 205 integrantes de una comunidad llamada Azda, en la región de Tanzania, que es una tribu que se caracteriza por tener un estilo de vida muy muy parecido al que tenían en la época de las cavernas. Y según dice el Christakis los seres humanos, dice textualmente, somos los únicos que al formar lazos a largo plazo no son estrictamente reproductivos, sino de amistad. No sé, esto de las redes sociales, por mucho que pensemos que es un invento moderno, es un invento que ya tiene miles de años. Sí, hombre, yo me imagino que a lo mejor si en una cueva a lo mejor había peligros de osos asesinos, pues si alguien pasaba por allí, pues podía poner a lo mejor un símbolo que fuera fácilmente identificable para los demás. Pero bueno, yo... Un me gusta. Qué bueno. De todas formas... Si te gusta, plasma tu mano aquí. Si has visto al oso, plasma tu mano. Si no la plasmas, es que el oso te ha comido. Seguro que también había bastante spam en aquella época.
Bueno. Yo, francamente, me parece un poquito excesivo, ¿no? Que hayan intentado otorgarle, ¿no? a este tema un poco este halo de actualidad, ¿no? Yo creo que a lo mejor la noticia está un poco sacada de quicio o metida con calzador para llamar la atención, pero poco más. Yo no creo que a eso se le pudiera llamar exactamente una red social. Más bien era una especie de forma o de método de comunicación para que, en fin, entre los propios semejantes se enterasen o se facilitaran información, ¿no? Es una especie de, como si tú pones en el banco yo estuve aquí, es una forma un poco tonta, sí. Pero el ejemplo es parecido. Sí, bueno, es como el grafitero que grafita, que pone su grafiti en la pared, ¿no? Y lo firma, y yo soy tal, no sé qué, o aquí estuvo no sé quién. Es más o menos, yo creo que tiene que ser algo similar, o para comunicar cualquier historia, ¿no? Pero bueno, de ahí a llamarlo redes sociales, pues yo qué quieres que te diga. Pero bueno, existe esa manía de intentar modernizarlo todo y ponerle los nombres actuales a las costumbres antiguas, que yo creo que no debería. Pero eso es un fallo muy habitual en este mundo del misterio, ¿no? El tratar de modernizar o de ver el pasado y las costumbres antiguas con los ojos modernos, ¿no? De tal modo que en fin, lo típico, ¿no? Que hay gente que empieza a ver cosas muy de la actualidad, que si móviles, que si helicópteros y de todo en glifos antiguos, grabados, etcétera. No sé, yo creo que hay que ver cada cosa con los ojos de la época y sobre todo pues intentar aprender un poquito más sobre simbología antes de empezar a ver cosas actuales en documentos antiguos. No ver fantasmas donde realmente, o sea, no empezar a ver fantasmas donde realmente no los hay. Eso es lo que hay que intentar hacer. Y para ello hay que documentarse. Eso es lo primero. Pero lo que sí está muy claro, Carlos, es que siempre hemos sido un animal muy comunicativo y siempre hemos querido dejar constancia, ¿no? de cierta información. Y claro, pues en aquella época existe algo, lo que podríamos decir que era el modo informativo, el modo de divulgación de la época. Pero de ahí a decir que había redes sociales es como decir que había podcasts entre tribus que se comunicaban con yo que sé, con señales de humo, ¿no? Pues hombre, eso no es exactamente un podcast, amigo mío. Podcast no, pero metapodcasts. A lo mejor sí. Bueno, señor Carlos Ruiz, ¿qué le parece si empezamos este accidentado expediente FDM que llega un día con retraso? Ya es el tercero de 4. Este 2012. Casualidad que siempre, que si llevas tú 2 y yo 1, te están pidiendo a ti esta maldición, te está cogiendo manía, le está cogiendo gustillo a putearte, vamos. Es que llevo muchísimo tiempo metiéndome yo con el 2012 y el 2012 ha llegado y ha dicho así, pues te vas a enterar. Pero bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer? Es lo que hay. Bueno, lo importante es que estamos aquí y aquí seguimos y de momento seguiremos, ya veremos lo que pasa en un futuro. Que sí, bueno, Antonio, dale al play, hombre, que quiero escuchar ese dossier. Vamos a empezar. Dossier FDM. Comenzamos otro dossier aquí en Expediente FDM en el que vamos a dedicar nuestro espacio a la ciencia y, como no, siempre de la mano de un científico. En esta ocasión, otra vez, porque ya se ha pasado por aquí varias veces, tenemos a Rafael Alemán Berenguer. Bienvenido, Rafael. Hola, ¿qué tal? Bueno, un químico y además experto en astronomía y en todo ese tipo de cosas. A mí me gustaría, ya que estamos en este asunto así de... ahora que no nos oye nadie, ¿qué diferencia hay entre astronomía y cosmología? Hombre, yo la astronomía sé lo que es, pero la cosmología, ¿qué es exactamente? Hombre, realmente la astronomía, en un sentido muy amplio, es el estudio de los astros, ¿no? De los cuerpos celestes, todo lo que hay fuera de la Tierra o la propia Tierra, si la consideramos otro cuerpo celeste más, como de hecho deberíamos hacer. Ahora, la cosmología es un tanto diferente en el sentido de que se ocupa del universo en su conjunto, ¿no? Astronómicamente podemos estudiar una serie de planetas, el movimiento de un asteroide, un cometa, una estrella, la evolución de una estrella en toda su vida. La cosmología es algo más delicado, puesto que al tomar el universo en su conjunto, el cosmos, todo el universo, toda la materia y la radiación que contiene, ahí aparecen problemas
un poco de fondo, con bastante contacto, si se quiere, con la propia filosofía de la ciencia, qué ideas básicas estamos manejando a la hora de intentar comprender el universo. Eso quizás lo que hace más interesante, más fascinante y también mucho más difícil, si se va a ver, porque toca también problemas mucho más profundos la cosmología. Bueno, pues habiendo dejado este tema claro, y ya que estamos aquí un poquito puntualizando sobre estos términos, hay un montón de cosas que la gente ha oído hablar o se lo encuentra escrito en algunos artículos que tienen que ver con objetos o con fenómenos del cosmos que muy poca gente sabe realmente de qué tratan, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría, antes de que empezáramos a meternos con los grandes misterios del universo, el hablar pues de esas cosas de las que oímos hablar pero que no sabemos exactamente qué son, como un cuásar, un púlsar, una supernova. Vamos a empezar uno por uno. ¿Qué es un cuásar? Vamos a ver, el cuásar es un objeto, la palabra cuásar significa, es una abreviatura de quasi-stellar object, o sea, objeto casi estelar. Es algo parecido a una estrella, en el sentido de que emite muchísima energía, muchísima intensidad de radiación, pero a la vez, estudiando la variación de la longitud de onda de la radiación que nos llega, sabemos que es una intensidad de radiación muy grande, pero hay que estudiar también la frecuencia electromagnética o la longitud de onda. Vemos que viene desde muy lejos, desde el espacio muy, muy profundo. Sabemos también que como la luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo, cuanto más lejos está, significa que más tiempo tarda en llegarnos. Es decir, esa es la correlación entre el tiempo y la distancia. Si está muy, muy lejos en el espacio profundo, eso significa que está muy atrás en el tiempo con respecto a nosotros. Está muy en el pasado con respecto a nuestro momento presente. Está en los primeros instantes, digámoslo así, del universo. O si no instantes, los primeros periodos de tiempo del universo. Y eso significa que siendo un objeto tan antiguo, es muy extraño que siga emitiendo tantísima intensidad de radiación. No se sabe exactamente qué es un cuásar. El cuásar es un nombre que se le da a algo, un fenómeno que está ahí, un fenómeno astronómico o astrofísico del espacio profundo. Se supone que son núcleos de galaxias activas y a su vez el problema de un núcleo de galaxia activa es que tampoco sabemos lo que es. Tal vez sea un agujero negro que está captando a su alrededor mucha materia, la está acelerando y al absorberla, emite radiación electromagnética de alta frecuencia, rayos gamma, rayos X. De hecho no se sabe, si somos sinceros no tenemos una idea de cuál es la estructura y cuál es en el sentido material auténtico el cuásar, ¿no? Cosa distinta, por ejemplo, sería el púlsar o la supernova, ¿no? Esos son estadios en el desarrollo, en la vida de una estrella bastante bien conocidos, ¿no? Las estrellas sabemos que brillan porque se produce en su interior un conjunto de reacciones nucleares. Las estrellas en realidad son hornos nucleares que se mantienen contra su propia gravedad por efecto de estas reacciones nucleares. La masa de la estrella es muy grande, entonces la gravedad propia de la masa de la estrella tiende a contraerla. Sabemos que la gravedad es siempre una fuerza atractiva. Pero a su vez, las reacciones nucleares que están ocurriendo dentro de la estrella empujan hacia afuera, ¿no? Emiten radiación y hacen una fuerza de empuje exterior que equilibra ese tirón gravitatorio que tiende a comprimirla. Bueno, y en ese equilibrio, la estrella, durante larguísimos periodos de tiempo, pues mantiene un tamaño más o menos constante, ¿no? Es estable. ¿Qué ocurre cuando el combustible nuclear de la estrella empieza a agotarse? La estrella envejece, se acerca a su muerte, ¿no? Las estrellas, como seres humanos, nacen, crecen, podríamos decirlo así, se hacen adultas, envejecen y mueren. En ese momento, pues ya la energía nuclear que desarrollan estas reacciones que hay en su interior no es suficiente para sostener la masa de la estrella contra su propia gravedad. Entonces, la estrella se comprime y en algunos casos, como ocurre con la supernova, las capas interiores llegan a convertirse en átomos de hierro, o sea, una estructura muy rígida, muy resistente, y se hace tan dura que las capas exteriores, al caer contra ese núcleo interno hecho de átomos de hierro, rebotan de una manera absolutamente catastrófica y en unos instantes pueden producir la misma intensidad de radiación que una sola galaxia, que toda una galaxia en una supernova. Esto sería la supernova, pero a continuación tenemos lo que sería un púlsar. Un púlsar sería una estrella de neutrones, una estrella que también ha colapsado. Lo que ocurre es que no se ha limitado a rebotar como la supernova, sino que tiene tanta masa que ha continuado comprimiéndose y entonces sus átomos han precipitado los electrones contra los protones y se han convertido todos en neutrones. Se han comprimido tanto como una pelota, por ejemplo, de baloncesto podría ser, una cucharada de un material de estrella de neutrones podría pesar tanto como el planeta Tierra. O sea, es un material ultra denso, de mucha intensidad gravitatoria, muy, muy denso, lo hemos dicho, y el púlsar normalmente está girando sobre sí mismo
y en el eje de rotación sobre el cual gira emite ondas electromagnéticas, emite pulsaciones, de ahí el nombre de pulsar, que sería algo así como estrella pulsante, también es una abreviatura comprimida del nombre inglés. Estas estructuras, digo, más o menos se tienen bien entendido cuáles son los procesos que conducen a ellas, tanto en el caso de la supernova como el del pulsar. Cosa diferente es el quasar, que como ya hemos dicho antes, pues la verdad, en el fondo no sabemos lo que es. Bueno, pues uno de esos misterios que hoy vamos a abordar. En el tema de las supernovas, yo siempre he oído que emiten unas descargas de energía increíbles. Si tuviéramos una supernova cerca, en plan, pues por ejemplo, Alpha Centauri, que está a unos 4 años luz más o menos, si se convirtiera en una supernova mañana por azares del destino, ¿qué nos pasaría a nosotros? Bueno, pues si estallara, efectivamente, la radiación electromagnética tardaría, si está a 4 años luz y medio, tardaría 4 años y medio en llegar. Entonces, tardaría en llegar ese tiempo, esperemos. También depende mucho de la masa. Alpha Centauri, desde luego, no tiene masa suficiente para convertirse en supernova. De ahí ya nuestros oyentes se pueden quedar completamente tranquilos, no va a ocurrir. Pero como caso hipotético, desde luego sería interesante, puesto que una vez pasado ese tiempo, la distancia de años luz a la que estuviera, nos llegaría la radiación, y si a lo largo de esa distancia se ha ido debilitando, efectivamente los efectos serían mucho menos perjudiciales. Si está más cerca, la radiación llega con mucha más intensidad, no ha dado tiempo a dispersarse por el espacio y puede desde arrancarnos la atmósfera por completo a calcinar también el planeta Tierra. Luego, no serían efectos en absoluto agradables, pero hay que insistir en que todo lo que conocemos desde un punto de vista observacional, en la astronomía, digamos, ortodoxa, los conocimientos que tenemos ya perfectamente consolidados nos dicen que a nuestro alrededor no tenemos ningún peligro de que haya alguna estrella con un tamaño, una masa y una evolución de vida que la conduzcan a convertirse en una supernova. Con lo cual deduzco que nuestro Sol tampoco se convertirá en supernova. No, efectivamente nuestro Sol no tiene masa suficiente, hace falta más masa de la que tiene nuestro Sol para convertirse en supernova. Nuestro Sol simplemente se irá agotando, aumentará de tamaño, como estos estertores de las personas que están cerca ya del final de su vida, y entonces intentan respirar lo más aceleradamente posible porque saben que no les llega bastante oxígeno. Algo así ocurre con las estrellas cuando están cerca también del final de su vida. Las reacciones nucleares no son capaces de dar suficiente energía. Acaban convirtiendo los átomos que tienen ya producidos por las primeras reacciones nucleares en otros átomos todavía más pesados, por reacciones nucleares más complicadas y que rinden menos energía. Pero esa es la dinámica interna de la estrella, seguir produciendo energía de la manera que sea, con tal de intentar mantenerse contra la presión de su propia gravedad, que tiende a comprimirla. Se hace muy grande, se hará, concretamente nuestro Sol, llegará a ser una gigante roja, extenderá su tamaño hasta prácticamente la órbita de Marte. No está claro todavía si absorberá completamente la Tierra, o al expandirse tanto la Tierra quedará completamente tostada, ¿no?, quemada, e imposible que se mantenga la vida en su superficie. Pero vamos, en todo caso, una vez que ocurra eso, dentro de unos 5.000 millones de años será imposible mantenerse sobre nuestro planeta, incluso aunque no sea absorbido por la misma expansión de la estrella, y luego al final desprenderá las capas exteriores sin explosión de supernova, porque hemos dicho que no tiene suficiente masa para ello, y acabará convirtiendo en una enana marrón, un cuerpo mucho más pequeño, más denso, no llega a la densidad de la estrella de neutrones, desde luego, y emite una intensidad de radiación más pequeña, una longitud de onda más larga, menos energética, de ahí el nombre de enana marrón, y muy lentamente se irá apagando hasta desaparecer del todo. Bueno, nos vamos a meter ya directamente en estos misterios del universo, habiendo aclarado un poquito cuáles eran esos términos, que yo tenía dudas al respecto. Bueno, a micrófono cerrado, tú y yo hemos estado discutiendo algunos temas que podríamos tratar. Tenemos aquí una pequeña lista. Ya advertimos a los oyentes que, bueno, si no da tiempo a tocarlos todos, pues te volvemos a traer y sigues hablando sobre estos temas sin ningún problema. No hay ningún problema, porque estos temas dan para mucho y son realmente apasionantes. Yo, mira, desde que oí hablar sobre lo que vamos a hablar a continuación, no he parado de pensar en él. Me parece fascinante, me parece que es un gran misterio, y es el gran atractor. ¿Qué es esto del gran atractor para la gente que de repente diga, pues la primera vez que escucho de esto? Bueno, el gran atractor, como su mismo nombre indica, es un punto, un centro de atracción gravitatoria hacia el cual parece que tanto nuestra galaxia como el cúmulo de galaxias al que pertenece, la Vía Láctea, se desplazan hacia él. Ese punto, esa gran concentración de masa, puesto que es un centro de atracción gravitatoria, suponemos que ahí hay una gran acumulación de masa de origen desconocido, porque todavía no hemos sido capaces de caracterizarla, y visto desde la Tierra,
sería como si nos dirigiéramos en dirección al centro del supercúmulo de Virgo, que es otro supercúmulo de galaxias, que está, desde luego, más allá de nuestro cúmulo galáctico local. Como decíamos, no se sabe exactamente qué es el gran atractor, sí parece más o menos fuera de toda duda, dentro de nuestros márgenes de confianza, que nuestro cúmulo local se está desplazando en esa dirección. Entonces ese movimiento tiene que tener algún origen gravitatorio, debe haber ahí algo que lo esté atrayendo. ¿Qué puede ser? Pues una gran concentración de masa, una gran aglomeración de masa cuya gravedad atrae tanto a nuestro cúmulo local como a los otros que haya por alrededor. ¿A qué se debe esa gran concentración? ¿A qué se debe el origen de ese gran atractor, ¿no?, que llamamos? Pues no se sabe. Efectivamente, en cosmología lo que se hace normalmente cuando uno desarrolla modelos cosmológicos es considerar que toda la masa está distribuida a lo largo del espacio, en el universo, de modo más o menos uniforme. Se distribuye de una forma muy homogénea, muy regular, pero luego vemos en la práctica que no es así. La condición de uniformidad es para simplificar los cálculos y hacemos modelos cosmológicos a grandes rasgos porque tratamos el universo en su conjunto. Nos interesa tanto el comportamiento gravitatorio de una región determinada como puede ser nuestro cúmulo local o la zona del gran atractor, que está relativamente cerca, pero cuando nos acercamos, sí, a regiones concretas, a lugares concretos del universo, ahí vemos que el postulado esta condición, este requisito de homogeneidad, de uniformidad, que tanto nos simplifica los cálculos cuando hacemos modelos generales, pues no funciona. Todos, cuando hemos visto fotografías del telescopio Hubble o incluso otro tipo de esquemas que nos dan una distribución de la materia en el universo, hemos visto que forma como filamentos, como hilos o aglomeraciones locales y grandes huecos por en medio, algo parecido a la estructura porosa del interior de una esponja, por decirlo así. Hay grandes zonas con hueco, donde prácticamente no hay nada, y hay otras donde se acumula mucha materia, y ya digo, se forman esas filamentos, esos hilos grandes, y bueno, pues esa es la idea que tenemos de cómo se dispone la estructura de la materia en el universo. Hay una cuestión también relacionada con esto, y es si la gravedad por sí sola es capaz de llegar a explicar esta distribución relativamente inhomogénea cuando lo miramos a pequeña escala de la materia. Hay gente que dice que sí, que con la gravedad, las interacciones gravitatorias de la materia a gran escala, dejamos que pase mucho tiempo y que todas las partículas se vayan atrayendo entre sí y al final se van formando zonas de gran acumulación y zonas relativamente huecas o vacías. Y hay otras personas que dicen que no, que hace falta otro tipo de fuerzas que todavía no conocemos y que operan solamente a muy gran escala cosmológica, y esas serían las responsables de dar esta distribución, como hemos dicho, en forma de estructura porosa, ¿no?, de esponja. O sea, todo nuestro cúmulo, donde se encuentra la Vía Láctea, todo se dirige hacia allí. Sí, hay un movimiento neto de lo que se llama el centro de masas del cúmulo local que parece desplazarse, según los datos más fiables que tenemos hasta este momento, parece desplazarse en esa dirección, en dirección hacia el supercúmulo de Virgo, que es donde situamos ese gran atractor. Ya digo, no tenemos mucha idea de lo que puede ser, salvo explicarlo quizá como una acumulación local de materia que se justificaría por el hecho de que en la práctica el universo, si lo miramos de cerca, lo que se llama un análisis de grano fino, mirando los detalles verdaderamente de cerca, no es tan homogéneo como la mayoría de nuestros modelos cosmológicos por cuestiones de simplicidad de cálculo supone, y esto es lógico que así sea, puesto que la materia, hay muchísima materia, toda se atrae mutuamente entre sí, las interacciones son complejísimas, hacen falta ordenadores superpotentes y modelos de simulación numérica para tener una idea, incluso ligera a veces, de cómo evoluciona esta materia con el tiempo. Entonces no es nada raro que hayan inestabilidades gravitatorias locales, fluctuaciones en la densidad de materia que se vayan aumentando y se formen verdaderos cúmulos de masa, no ya de galaxias, sino de masa tremendos que ejerzan esa atracción gravitatoria y desvíen toda la materia que tienen a su alrededor. De todas maneras, sigue siendo un auténtico enigma y un tema de investigación de primera línea y fascinante, desde luego. Yo había oído por ahí que, según parece, tampoco lo podemos contemplar directamente porque está situado de tal punto que la galaxia nos pilla un poquito de plano, ¿no? Para verlo bien tendríamos que estar justo en el otro lado de la espiral. ¿Esto es cierto o no? En efecto. Es que resulta además que para observarlo directamente en visual, como podríamos decirle al telescopio Hubble, oye, mira para allá, le mandamos la orden electrónicamente y el telescopio Hubble o cualquier otro equivalente lo podría hacer. Pero es cierto que nos queda, respecto a donde estamos nosotros, en el brazo de la galaxia de la Vía Láctea en el que estamos, nos queda por en medio
todo lo que sería en la masa central de la galaxia. La propia Vía Láctea se interpone entre una visión directa del fenómeno, del gran atractor, y nuestro planeta. Entonces tenemos que limitarnos a observaciones, digamos, oblicuas, por decirlo de alguna forma, un tanto laterales y desde luego a medidas indirectas, ¿no? De desviaciones gravitatorias, de desplazamiento al rojo, o sea, el cambio de la longitud de onda de la luz que nos llega desde las galaxias vecinas a ese punto del gran atractor, que también están siendo atraídos en esa dirección. Entonces, a partir de ahí, deducir por los cálculos de manera relativamente indirecta el efecto gravitatorio que tiene, y desde luego es muy grande. ¿Y tú sabrías ahora mismo decirme así o calcularme aproximadamente cuántos miles de años tienen que pasar hasta que la Tierra, digamos, como la Vía Láctea está girando constantemente, hasta que nos situemos en una posición que tengamos campo visual? Pues hombre, la verdad es que como el año galáctico son del orden de una decena de millones de años, pues en este momento no te sabría decir exactamente cuánto tendría que pasar para que tuviéramos una visual directa, pero mucho me temo, aunque sea así un cálculo hecho a bote pronto, mucho me temo que ninguno de los que estamos aquí vamos a poder verlo. Vale, yo estaba diciendo, hombre, a lo mejor hay algún oyente que tiene esperanzas de que en alguna temporada futura... Creo que no nos pilla. Bueno, tú has mencionado el tema de los cúmulos. Para que yo he visto vídeos, la verdad es que es mareante, pero para que se haga una idea el oyente que no ha visto esos vídeos que yo he podido ver, o sea, exactamente un supercúmulo, hablando sin comparaciones, es complicado, pero ¿cómo lo describirías tú para que el oyente se haga una instantánea visual? Porque claro, la gente hay muchas personas que se piensan que las galaxias van por ahí, que van vacías, o sea, digamos al vacío, van a lo negro, sí, y que no forman parte de otra estructura superior. No, realmente en torno a los años 20 del siglo pasado, el siglo XX, efectivamente, entre la década de los 20 y los 30, se determinó, ya fuera de toda duda, algo que a nosotros hoy en día nos parece obvio, pero nos parece evidente porque estamos muy familiarizados con ello, y es que el universo se extiende mucho más allá de nuestra Vía Láctea. Antes se podía pensar de una forma razonable, porque no había datos en contra, que todo el conjunto de estrellas y las posibles planetas que tuvieran estas estrellas se reducía a lo que nosotros ahora llamamos nuestra galaxia, nuestra Vía Láctea, pero que entonces se llamaba simplemente el universo isla. Podría ser un conjunto de materia, luminosa o no luminosa, y alrededor el espacio vacío. Esto, bueno, tampoco es exactamente coherente con los modelos cosmológicos que tenemos hoy, con la relatividad general, etcétera. Pero bueno, en ese momento tampoco había muchos datos, en esa época histórica. Hoy en día sabemos que la materia del universo se agrupa de una manera jerárquica, no solamente en galaxias, sino que estas galaxias forman cúmulos galácticos. El nuestro es el cúmulo local, porque el término local quiere decir que está en nuestro entorno, ¿no? Un extraterrestre que estuviera en otro cúmulo diría que ese es su propio cúmulo local, y es lógico porque es una forma de hablar muy adaptada al observador. Pero es que además este cúmulo de galaxias se agrupa con otros cúmulos de galaxias para dar lugar a un supercúmulo. Ya se supone que el supercúmulo es la unidad jerárquica de estructura superior dentro del universo. Ya el universo, el cosmos, se considera una serie de supercúmulos galácticos, y bueno, ese sería en todo caso el universo visible que nosotros podemos percibir, de alguna forma podemos observar o podemos medir sus propiedades, y a partir de él desarrollamos nuestros modelos, nuestras predicciones, y las confrontamos con los datos que tenemos. Bueno, pero claro, a lo mejor luego habrá gente que ahora mismo ya está pensando, bueno, pues este supercúmulo a lo mejor forma parte de otra estructura todavía superior, y así sin parar, ¿no? O sea, ¿y por qué no? No, porque el universo visible, que quizá en buena medida, según los modelos cosmológicos más convencionales, digamos más prudentes, coincidiría casi por completo con el universo existente, ¿no? Tiene un radio de unos 40.000 millones de años luz, aproximadamente. Entonces no puede aumentar la escala indefinidamente, de la misma manera que tampoco pensamos que pueda disminuir indefinidamente la escala de la materia. No puede ser algo infinitamente pequeño, entre otras cosas porque hay efectos cuánticos que lo impiden, ¿no? Que imponen una cota inferior al tamaño, igual que parece que el propio tamaño del universo también impone un límite superior al tamaño de los cúmulos o supercúmulos que hay en él. Muy bien. Bueno, pues todo este tema de los tamaños es mareante. Otro de los misterios, aunque solemos hablar muy a menudo de ellos y se sabe mucho, pero a lo mejor no se sabe tanto, pero yo creo que es un misterio real, es el tema de los agujeros negros.
Sí, efectivamente el tema de los agujeros negros a mí me parece un misterio auténtico, como tú acabas de decir, porque hay modelos teóricos muy desarrollados sobre lo que son los agujeros negros, pero estos modelos teóricos se asientan sobre un conjunto de premisas que cuando menos son dudosas. El concepto de agujero negro, bueno, seguramente nuestros oyentes ya lo saben, es el de una estrella que tiene tanta masa que al final, como comentábamos en los casos anteriores, es incapaz de resistir su propia atracción gravitatoria. Entonces se comprime sin límite, la densidad se hace infinita, se concentra toda en un punto, la temperatura también se hace infinita, la densidad, la temperatura, la energía, todos los parámetros que definen este cuerpo. Por supuesto, el campo gravitatorio también se hace infinito, todo se hace infinito, y la atracción gravitatoria, al ser tan grande, prácticamente infinita, impide que cualquier cosa de su alrededor escape, incluida la luz. Si la luz que pasa por su alrededor y cae en el efecto, en radioacción de este campo gravitatorio, radioacción le llamamos horizonte de sucesos, ¿no? Hasta donde llega, digamos, el efecto bueno, pues la luz queda ahí atrapada, y por eso de ahí viene el nombre de agujero negro, ni la luz consigue salir de él. No podemos verlo directamente, pero podemos calcular, medir y percibir los efectos gravitatorios por el comportamiento de la materia que tiene a su alrededor. Todo eso está muy bien, pero si nos fijamos un poquito, resulta que el concepto de agujero negro viene de la relatividad general, que es nuestra mejor teoría actual sobre la gravitación, y además una hipótesis que es la hipótesis que se llama de la compresibilidad infinita de la materia, es decir, que la materia es infinitamente compresible, porque hemos dicho compresible, de comprimir, no comprensible de comprender, que tampoco la comprendemos. Entonces, si consideramos que la materia se puede comprimir infinitamente, está claro, llegamos a un punto donde está todo infinitamente comprimido, la densidad es infinita, la gravitación también es infinita, todo es infinito. A eso le llamamos singularidad, que sería lo que hay en el centro del agujero negro. Pero tradicionalmente en la física, siempre que llegamos a una singularidad, decimos que ahí nuestra teoría falla. La singularidad nos indica el límite de aplicabilidad de la teoría que estamos utilizando en ese momento. Sin embargo, en los agujeros negros eso no se suele decir. Se da por sentado que dentro del agujero negro hay algo que es infinito, que está cubierto por ese horizonte de sucesos, que nos impide verlo, y entonces algo así como que ojos que no ven, corazón que no siente. Pues ahí está el agujero negro, no somos capaces de explicar realmente lo que tiene dentro, pero le damos ese nombre, que además es muy impactante, ha hecho fortuna, digamos, en la conciencia popular del agujero negro, y ha sido motivo de muchísimas novelas de ciencia ficción, de películas, etcétera, etcétera. Y eso, desde luego, también ha contribuido a que el propio lenguaje de los expertos también quedará, ¿no?, engarzado, ¿no?, en su forma de pensar. Pero si uno se detiene a examinar la cuestión bien a fondo, es que no sabemos realmente si existen los agujeros negros, por lo menos tal como se describen en los modelos habituales. Yo tiendo a pensar que no puede haber nada físicamente real en lo que todas sus propiedades sean infinitas. Ahí tiene que ocurrir algo, sin ninguna duda debe haber efectos cuánticos, porque esa es una de las cuestiones. Dejamos aparte la gravitación cuántica porque no tenemos ninguna teoría cuántica de la gravedad, trabajamos únicamente con la relatividad general, que no es cuántica, y nos sale esto de los agujeros negros. Pero si algún día, como todos esperamos, no se sabe cuándo, pero si algún día conseguimos tener una teoría también cuántica de la gravedad, conseguimos unificar la relatividad general con la física cuántica, ¿qué nos saldrá? Es que los agujeros negros existirán, pervivirán, ¿no?, como tales, o cambiarán. Yo creo que cambiarán. Será algún fenómeno completamente distinto, pero ahora mismo somos incapaces de adivinar cuál. Una pregunta. ¿Crecen? Me refiero, cuanto más absorben, cuanto más materia absorben, ¿aumenta su tamaño o esto no se sabe? Así es, hasta hace no demasiado se consideraba que los agujeros negros siempre crecían y nunca decrecían, ¿no? Después de los trabajos de nuestro amigo Stephen Hawking, sabemos que pueden crecer, efectivamente, conforme van absorbiendo materia y radiación, van aumentando de tamaño, el horizonte de sucesos se va expandiendo, ¿no? Digamos, la esfera esa de oscuridad va haciéndose más grande. Pero también, como decíamos, por la radiación Hawking, sabemos que los agujeros negros no son exactamente negros, ¿eh? Él en broma decía que eran más bien grises, porque emitían una pequeña radiación, pero que con suficiente tiempo, a lo largo de un tiempo indefinidamente grande, podrían hacer que el propio agujero negro desapareciera. Es lo que se llama el fenómeno de evaporación Hawking. Es un pronóstico teórico, porque desde luego no hemos podido llegar nunca cerca de nada que sea similar en su comportamiento a un agujero negro, y no hemos podido comprobarlo, pero de momento el modelo teórico está ahí y nos abre la puerta a comportamientos pues mucho más ricos y más interesantes en estos agujeros negros. Claro, yo me pregunto, ¿y qué pasa cuando dos agujeros negros colisionan? Porque se funden y aparece uno más grande.
hay una coalescencia de los agujeros negros. Entonces, desde un punto de vista teórico, porque hay que recordar, los agujeros negros no son como las probetas que podemos tener en un laboratorio y entonces experimentar con ellas, ¿no? Estos son ensayos teóricos, modelos numéricos, simulaciones que se hacen con ordenador a partir de las ecuaciones actualmente aceptadas, las más fiables de las que disponemos, y eso es lo que parece que ocurre. Vale, claro, es que como se supone que nuestra galaxia algún día colisionará con la galaxia de Andrómeda, que van las dos a una colisión inminente, pues claro, ¿qué pasaría con los dos agujeros supermasivos que están en el centro? Bueno, pues nos lo acabas de explicar, me imagino. Vamos a ver, que haya un agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea, bueno, parece haber ciertos indicios. En la galaxia de Andrómeda no está muy claro, pero el hecho de que colisionen las galaxias, aun suponiendo, vamos a suponerlo, que tuvieran en sus centros agujeros negros, más o menos masivos, el hecho de que las galaxias colisionen de ninguna manera significa que vayan a colisionar sus centros, sus agujeros negros, porque las galaxias, recordémoslo, aunque nos parezca visto desde fuera, como la galaxia de Andrómeda o cualquier otra del catálogo Messier, que es tan bonito y se puede ver con tanta facilidad, nos parecen enjambres de luces, de bombillas, contra el fondo negro del universo. En realidad, entre estas estrellas hay distancias, nunca mejor dicho, astronómicas, inmensas. Entonces es muy posible que las galaxias colisionen. De hecho, hemos observado otras que lo han hecho así. Las galaxias chocan, pero ese choque es meramente formal. Nosotros le llamamos colisión porque ya están a una distancia inferior a su propio radio. El disco galáctico se ha interpenetrado con el otro, pero no tienen por qué para nada chocar de verdad, colisionar físicamente, materialmente las estrellas que lo forman. Pueden pasar unas entre los huecos, las distancias que hay entre las otras, y prácticamente ni tocarse. Esto es una cosa que llama mucho la atención cuando se explica, pero si recordamos un poquito las inmensas escalas de distancia que estamos manejando cuando hablamos de galaxias, pues no es tan irrazonable después. Claro, porque parece que no, pero el espacio que hay entre los cuerpos pues es muy grande. Bueno, y aparte que la gente rápidamente se piensa que van en el mismo eje, a lo mejor pero digo yo que la gravedad de una afectaría a la otra, ¿no? De algún modo la distorsionaría los brazos periféricos. Sí, no se puede alterar un poco las trayectorias, el movimiento de las estrellas o de las acumulaciones locales, las constelaciones, acumulaciones locales de materia dentro de la misma galaxia, pero puede llegar incluso, además con cálculos se ve de una manera relativamente fácil, puede llegar incluso a que estas desviaciones sean muy pequeñas, sean prácticamente inapreciables. Un observador desde fuera tarde mucho en comprender que esa colisión, dicha entre comillas, se ha producido. No es como pensamos nosotros ahora, la colisión de un coche y de un árbol. Se estrellan, se produce ahí un estropicio y todos enseguida comprendemos lo que significa un choque. Esto no es así. Esto son fuerzas a distancia, estamos comentando, son gravedades mutuas y en algunos casos pueden llegar a afectarse de una manera apreciable, visible, desviando las trayectorias, y otros no tanto. La desviación puede ser tan pequeña que resulte prácticamente inapreciable. Bueno, mucha gente se imagina que los agujeros negros, bueno, me imagino que por la cantidad de imágenes que hay en Internet, vamos a suponer que son como huevos fritos, ¿no? Por decirlo así, siendo el agujero negro la yema y luego pues la nata de alrededor, pues toda la materia que está girando alrededor. Pero realmente, si hiciéramos un modelo tridimensional, ¿no lo compararíamos más bien con un donus, quizá? ¿Con el hueco en el centro? Bueno, depende. Es que también agujeros negros, en cuanto a modelo teórico, hay diferentes. Tenemos agujeros negros, bueno, con rotación, con carga eléctrica, sin carga eléctrica, con una cierta densidad superficial. Algunos modelos consideran que el horizonte de sucesos se comporta como una membrana, se llama el paradigma de membrana. Tiene una tensión superficial como la puede tener una gota de agua. Es algo, bueno, pues un cálculo que parece servir bastante a la hora de obtener resultados numéricos, pero no sabemos exactamente qué significado físico exacto puede tener esto. El donus que tú comentabas, sea un toroide, sea el nombre, digamos, más técnico, en algunos casos podría ocurrir, pero eso sería en lo que se llama una singularidad de tipo anular, que no es tampoco muy corriente dentro de los agujeros negros, dentro de lo corriente que puede ser un fenómeno tan absolutamente exótico y extraordinario como son los agujeros negros. En principio, ese dibujo figurativo que tú comentabas, esa especie de bola negra, que sería en el centro el agujero negro, la singularidad rodeada por el horizonte de sucesos, y a su alrededor una nube, sí parecida a la yema de un huevo frito, en efecto, que se representaría pues esa catarata, esa cascada de materia que a su alrededor está girando de forma acelerada y como en una espiral enloquecida está cayendo a su interior. Una vez que traspasa
ya el horizonte de sucesos, ya perdemos cualquier contacto con el resto del universo, pero mientras tanto va emitiendo radiación electromagnética de muy alta energía, precisamente por esa aceleración tan desenfrenada que le produce la atracción gravitatoria también inmensa del agujero negro. De momento, ese es un modelo pictórico bastante aproximado a lo que nosotros teóricamente suponemos y calculamos que debería ser. Como la ciencia ficción siempre ha aprovechado los agujeros negros para meternos en la cabeza un poco la idea de que puedan ser especies de portales o túneles que conducen a otro sitio, puede dar la sensación de que todo el mundo piense que un agujero negro conduce a otra parte, que es una puerta. Pero bueno, es difícil. Eso es muy difícil, porque si suponemos que en el centro hay una singularidad, y si la singularidad es un punto de densidad, temperatura y energía infinitas, es muy difícil que eso sea una puerta que conduzca a ninguna parte. Al contrario, se supone que toda la materia que cae dentro del agujero negro resulta infinitamente estirada e infinitamente desgarrada, ¿no? Entonces no queda nada. Incluso, bueno, pues es posible que la materia acabe siendo reemitida al exterior, o bien como radiación gravitatoria, o bien como la radiación Hawking que antes comentábamos, en el caso de que este agujero acabara evaporándose por este mismo fenómeno de evaporación Hawking. Entonces, yo, más allá de lo que son novelas de ciencia ficción muy interesantes, muy imaginativas, yo veo difícil que eso pueda convertirse en un portal de cualquier clase. Me imagino que si viajáramos en una nave hacia el interior de un agujero negro, la propia experiencia de atracción nos mataría, me imagino. Sin ninguna duda acabaríamos, ya digo, infinitamente estirados, como un espagueti infinitamente estrecho, tanto así que habría una diferencia muy notable de gravedad, por ejemplo, de nuestra cabeza a nuestros pies. Algo que es absolutamente inapreciable sobre la Tierra, porque el campo gravitatorio terrestre ni es tan intenso ni es tan inhomogéneo, es muy uniforme, precisamente porque es comparativamente muy débil. Si lo comparamos con el de un agujero negro, que es, bueno, ya digo, conforme avanzamos hacia el centro, se va aproximando al infinito. Se supone que esta singularidad, como hemos dicho varias veces, tiene un campo de gravedad, una intensidad gravitatoria infinita. Entonces ya la diferencia de un punto a otro punto muy cercano, el campo de gravedad puede ser enorme, esa diferencia en muy poca distancia. Y eso es lo que produce los estiramientos, los desgarros y al fin y al cabo la destrucción de toda la materia. Bueno, yo he oído hablar, aunque claro, la mayoría de los científicos soléis ser bastante escépticos con este tema, de los agujeros blancos. Hombre, el agujero blanco es tomar el modelo del agujero negro y cambiarle de signo. Bien, eso desde un punto de vista teórico, matemático, puede existir, pero no todo lo que matemáticamente no muestre incoherencias, o digamos que sea matemáticamente no contradictorio, no necesariamente tiene que existir en el mundo físico real. De momento no hemos encontrado ninguna evidencia de que esto ocurra así, ¿no? Ahí habría en el agujero blanco una singularidad como la del agujero negro, pero inversa, algo así a bote pronto también como si fuera antigravitatoria. En lugar de atraer con una intensidad gravitatoria infinita, expulsaría con una intensidad antigravitatoria también infinita. Hombre, lo más parecido que nosotros podríamos suponer que se asemeja a un efecto similar que se podría esperar de un agujero blanco sería precisamente los cuásars, lo que estamos comentando, ¿no? Una emisión tremenda de energía que nos llega del espacio profundo con una intensidad enorme, pero también nos tendríamos que preguntar por qué solamente hay cuásars o agujeros blancos en el espacio profundo. Eso significa que solo se generaron al principio de la vida de nuestro universo. Sin embargo, agujeros negros, los modelos teóricos permiten que se produzcan en cualquier momento desde el origen del universo hasta su final, si es que lo tiene, que parece que no, que el universo se expandirá infinitamente. ¿Qué razón hay para que estos agujeros blancos, si es que lo son, solamente se produjeran al principio? Bueno, pues no tenemos ninguna explicación para eso. Bueno, a lo mejor habría que dedicar un programa entero a este asunto, pero yo creo que ahora mismo, para ir dando hueco a otros temas, vamos a dejar los agujeros negros ahí un poco aparcados. Si te parece, cuéntanos qué es esto de los rayos cósmicos, porque yo lo he leído en cómics y tal, y parece algo muy interesante, pero no sé si es tan interesante como en los cómics nos lo pintan. Hombre, es interesante, no en el sentido en que las historietas, tanto en dibujos como en películas, nos lo cuentan, no producen la conversión de ninguna persona en superhéroes, en absoluto, al contrario, es un tipo de radiación, al fin y al cabo. Los rayos cósmicos son sobre todo partículas cargadas eléctricamente que se mueven a mucha velocidad, son partículas de muy elevada energía
que atraviesan continuamente nuestro planeta. Bueno, mejor dicho, son casi todas, afortunadamente, detenidas por el escudo que supone la atmósfera. Se quedan en la alta atmósfera y es necesario llevar un instrumental muy específico en zonas elevadas si queremos detectar y estudiar los rayos cósmicos. No se sabe muy bien cuál es el origen de estos rayos cósmicos, protones, electrones, muy acelerados, con una gran energía, como decía antes. Se supone que pueden ser, el resultado de las explosiones de supernovas, los núcleos activos de galaxias, los púlsares, los cuásares que van desprendiendo esta clase de radiaciones y al final acaban bañando el conjunto del universo y por supuesto también llegan a la Tierra, pero bien no conocemos su origen. Es un tema de investigación muy interesante y yo creo que conviene resaltarlo. Porque ¿están por allí un poco a su aire o se sabe si vienen de una dirección o esto se desconoce? No, los rayos cósmicos en general bañan por igual el universo. O sea, no tienen una dirección determinada ni preferida, porque eso además marcaría algún eje especial en el espacio o algún tipo de propiedad específica para esa dirección. No lo parece. Los rayos cósmicos vienen de todas partes. Si suponemos que nacen de las supernovas, como hemos dicho antes, de los núcleos activos de galaxias, de los púlsares, etcétera, esos fenómenos están distribuidos uniformemente por todo el universo. Luego no hay motivo para que vengan de una dirección con mayor preferencia que por otra. Uniformemente están distribuidos, o sea, ¿no hay una zona del cosmos donde detectemos que hay muchos más? No, en principio no hay una zona especialmente llamativa, aunque puede haber fluctuaciones, evidentemente, aleatoriamente nosotros detectamos a veces más radiación que nos viene por un lado o por otro, pero a la larga, estadísticamente, esas diferencias se cancelan y nos dan una homogeneidad suficiente para pensar que eso es un fenómeno cósmico, digamos, original, que no tiene una causa muy centrada en un lugar o en un momento concreto. Bueno, entonces, ¿cuál es la reacción si hay un astronauta por ahí en el espacio que está arreglando una nave espacial y, no sé, llegan estos... Es que no sé si llegan o qué, pero ¿qué le puede pasar? O sea, en este baño quizá a lo mejor sería lo más adecuado decir. Pues se moriría, evidentemente, como cualquier persona que está cerca de una emisión de radiación, por ejemplo, en una central nuclear donde hay un accidente, aquí en la Tierra, si sufre una irradiación demasiado elevada, el organismo no lo soporta y muere. Esa es una de las razones por las cuales en viajes espaciales, más allá de la Luna, lo que se pueda proyectar, es necesario tener en cuenta una cierta protección para las tormentas o los baños, si hemos llamado antes, las emisiones de rayos cósmicos que llegan con demasiada intensidad. Un blindaje se puede poner, si no en toda la nave, en una determinada zona, en una cápsula donde los astronautas puedan refugiarse en el momento necesario, pero eso a su vez también incrementa el peso de la nave, el gasto de combustible, y es una cosa que debe tenerse muy en cuenta a la hora de diseñar este tipo de aeronaves. O sea, por ejemplo, para un viaje hipotético a Marte sería completamente necesario, me imagino. Yo creo que sí, luego tendríamos que concretarlo preguntándose a un ingeniero, porque es una cuestión mucho más concreta de ingeniería que de física fundamental. ¿Cómo diseñamos nosotros una nave para que la gente que va adentro esté a salvo de una posible irradiación de rayos cósmicos? Pero a mí no me cabe duda de que eso es un factor a tener en cuenta también, como la falta de gravedad u otros similares. Muy bien, bueno, pues vamos a dejar los rayos cósmicos ahí. No me ha gustado esto de que no nos convirtamos en gente especial, así que nada, lo vamos a dejar aparte. Antimateria, Rafael, ¿qué es esto de antimateria? La antimateria es el nombre que se le da a un descubrimiento que a principios del siglo XX se hizo cuando se analizó las partículas de las que estaban compuesta la materia ordinaria. Pues, por ejemplo, pensemos en protones, electrones. Los protones tienen carga positiva, los electrones tienen carga negativa. Se descubrió que había unas partículas muy semejantes en todo a estas que ya conocíamos como parte de la materia ordinaria, pero algunas de sus propiedades tenían el signo cambiado. Por ejemplo, el protón, si tiene carga eléctrica positiva, en la antimateria hablamos del antiprotón, que tiene la misma masa que el protón, pero carga eléctrica negativa. En el electrón ocurre lo mismo, tiene la misma masa del electrón, pero su contrapartida en la antimateria, el positrón, tiene carga eléctrica positiva. Esto es, por eso le llamamos antimateria. Algunas de sus propiedades físicas características tienen el signo cambiado, son propiedades opuestas. No solamente la carga eléctrica, hay otras que también se invierten, pero creo que la carga eléctrica es aquella con la que estamos todos más familiarizados y lo podemos entender mejor. O sea, pero en principio nosotros somos capaces de generar antimateria, ¿no? En los aceleradores de partículas, en las reacciones entre partículas, evidentemente sí se puede generar antimateria. En las descomposiciones espontáneas de protones, por ejemplo, una transición
de fuerza nuclear débil muy conocida en la descomposición de los neutrones. Eso genera un antineutrino. En este caso, el antineutrino, el prefijo anti no se debe a la carga eléctrica, se debe a otra propiedad que también se invierte, pero bueno, al fin y al cabo, la cuestión es que sí somos capaces de detectar procesos naturales en los que aparecen algunas antipartículas y también somos capaces de crearlo en el laboratorio, en aceleradores de partículas, pero no parece que en la naturaleza de manera masiva haya grandes cantidades de antimateria, entre otras cosas porque las cantidades de antimateria que tuvieran carga eléctrica opuesta, como hemos hablado antes del antiprotón y del antielectrón, al contactar con un protón y un electrón ordinarios, estallarían desintegrándose en una lluvia de rayos gamma. Entonces, esa es la razón de que no encontremos en la naturaleza de esa manera grandes acumulaciones, planetas de antimateria, galaxias de antimateria. Todo indica que eso no existe. Claro, esto de la explosión ha llevado a algunas personas que a lo mejor pues no tienen mucha idea de lo que están diciendo, que bueno, que el LHC era un producto peligrosísimo, o sea, un artilugio que podía llegar a provocar grandes y serios daños, porque claro, si se provocaba la antimateria, pues al juntarse con la materia ordinaria podía haber una explosión, bueno, en fin, se dijeron muchas cosas. Hombre, no había mucho fundamento en esa opinión y tampoco en aquellos que hablaban sobre un posible agujero negro que se iba a crear. Más que de antimateria, el peligro ellos lo veían en la creación artificial de un agujero negro, entonces eso podría absorber el conjunto del planeta, en fin, desde luego las condiciones en las cuales se trabaja en el gran colisionador de hadrones y además los experimentos que se proyectan, se diseñan, se calculan y luego se comprueban, hacen que esa posibilidad, si no imposible, sea remotísima hasta un punto en que merece completamente ser desconsiderada. Pero me imagino que la antimateria que creamos será, bueno, a nivel muy subatómico, ¿no? Sí, no, naturalmente son pequeñas cantidades de partículas de antimateria que además para crearse necesitan una aportación externa nuestra a través de estos aceleradores de partículas de muchísima energía. O sea, no es que sea fácil ni gratuito, más bien es muy costoso crear esta antimateria que además luego tiene que ser conservada en condiciones especiales, mediante campos magnéticos, capturarla, embotellarla de una forma especial para que no tome en contacto con ninguna partícula de materia ordinaria, precisamente porque ocurría esto que decíamos, la energía que nosotros hemos aportado para crear la antimateria nos la devolvería al descomponerse en un estallido de rayos gamma otra vez. ¿Se ha localizado en algún punto del cosmos alguna nube o algún cúmulo de antimateria o no? Que yo sepa, no, porque nosotros tenemos la hipótesis bastante verosímil que nuestra zona local en el universo es prácticamente igual que el resto, lo que se llama el principio copernicano de homogeneidad. El lugar donde nosotros vivimos no tiene por qué diferenciarse en rasgos básicos de todo el conjunto del universo visible. A nuestro alrededor no hay antimateria, de manera natural en grandes cantidades, formando estructuras, podríamos decir, antimateriales, no estructuras materiales, sino antimateriales. Y también todo lo que podemos ver a lo lejos nos hace pensar, evidentemente no podemos tocar galaxias lejanas ni materiales lejanos, pero todo lo que podemos observar y medir nos hace pensar que eso no existe. Bueno, nos quedamos un poquito más tranquilos. Vamos a tener que llamarte en otra ocasión, dentro de a lo mejor de un par de ediciones o así de Expediente FDM, para que sigamos con la segunda parte de momento, porque hay un montón de temas que se han quedado en el tintero y a mí me gustaría que siguiéramos hablando sobre estos misterios del universo. Pues será un placer, Antonio, cuando queráis. Un saludo, Rafael. Un saludo. Foros del Misterio, la plataforma indispensable para todo aficionado a los enigmas. Todas las revistas, todos los programas de radio, podcast y televisión, todos los documentales que te interesa ver. El misterio presente en todas sus formas, sin olvidar la historia, la ciencia, el ocio y la actualidad. Con su propia publicación digital, FDM, la revista. El rigor más exhaustivo en cada palabra escrita. Recuerda, Foros del Misterio es el portal donde se da cita a la más importante comunidad de la escena misteriosa, la gran familia de los amantes de lo insólito. Foros del Misterio, mucho más que un foro, mucho más que misterio.
El premio Nobel se otorga cada año a aquellas personas que efectúan investigaciones, ejecutan descubrimientos sobresalientes durante el año precedente, llevan a cabo el mayor beneficio para la humanidad o contribuyen con notoriedad al bienestar de la sociedad. Su anuncio suele generar expectación y rara vez provoca polémica, lo que significa que hay excepciones. Cuando el Comité del Premio Nobel anunció el 13 de noviembre de 1918, exactamente un año y 2 días después del armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial, que Fritz Haber era el ganador del Premio Nobel en la rama de químicas, muchos científicos protestaron. Hoy, en las visiones de la antigüedad, no hablaremos del prestigioso premio, sino del polémico científico nominado, causante de un cataclismo sin precedentes que se cobró miles de vidas en la Gran Guerra, conocida también como Guerra de las Trincheras. Conozcamos a Fritz Haber, el hombre que un día manifestó que un científico se debe a su país en tiempos de guerra y a toda la humanidad en tiempos de paz. Fritz Haber, el inventor del arma química más eficaz, el gas venenoso. Los programas abarcarán temas para la mujer, para los niños, teatro, cine, actuación de primeras orquestas. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. And there's an old poster out west, as I recall, that said "Wanted, dead or alive." Es una noticia que ha sido recibida positivamente en nuestro país, pero esto tampoco significa el fin de las amenazas terroristas. De hecho... ¡Mira, Fábregas! ¡Fábregas para Iniesta! ¡Chuta! Visiones de la antigüedad, con Miguel Ángel Maca. Haber nació en Breslau, en el seno de una importante familia judía. Huérfano de madre por morir en el parto, su padre era un próspero comerciante de la ciudad. Buen estudiante, no tardó en renegar del judaísmo para abrazar al cristianismo cuando tenía 24 años, hecho que no le valdría de nada cuando Hitler comenzara su cruzada contra la comunidad judía. Estudió química en la Universidad de Berlín y obtuvo un doctorado. Los defensores de Haber señalaron que no se le concedía el premio Nobel por su trabajo sobre las armas de destrucción masiva, sino por su investigación en colaboración con el químico Carl Bosch para desarrollar el proceso Haber-Bosch, mediante el cual se obtenía la síntesis del amoníaco a partir de la combinación de nitrógeno e hidrógeno atmosféricos. Como hito científico supuso la creación de un método para obtener amoníaco sin tener que recurrir al uso de los depósitos naturales. Anteriormente, los productores de fertilizantes de nitrato tenían que importar el costoso nitrato de sodio de Chile. A partir del proceso de Haber, se podían obtener fertilizantes más baratos, evitando la escasez de alimentos y la hambruna a gran escala en todas las partes del mundo. De aquí una parte, la versión de sus partidarios, la cara más amable del asunto. De otra, la de sus detractores, la que ven en Haber al monstruo patriota que le llevó a cometer actos abominables. En el verano de 1914, poco después de que Alemania entrase en guerra, Haber se ofreció para trabajar como científico militar. Se le concedió el rango de sargento mayor de artillería, pero no tardó en ser ascendido a capitán por el propio Kaiser. Aparte del proceso para la obtención de fertilizantes, garantizó a la nación un suministro continuo de pólvora y explosivos, noticia que tenía muy contento al mismísimo Wilhelm II. Se le encomendó desde entonces a la tarea de desarrollar gases venenosos, así como la supervisión de su fabricación y la investigación de sus posibles usos en el campo de batalla. En su defensa y haciendo honor a una verdad que los aliados se encargaron de esconder, Alemania no fue la primera nación combatiente que utilizó armamento químico. Los franceses habían empezado a utilizarlo desde el primer mes de la contienda, cuando lanzaron a los germanos granadas de 26 milímetros cargadas de gas lacrimógeno. Alemania respondió lanzando bombas de artillería cargadas con un agente irritante en octubre de 1914. No eran mortales, pero fue el comienzo de la guerra química y bacteriológica que conocemos. Fue Alemania, y esto es cierto, la primera en considerar el valor táctico que suponía el uso de grandes cantidades de gas venenoso. En las trincheras, la guerra había llegado a un punto muerto.
Haber comprendió que el gas no ganaría por sí solo la contienda, aunque se podía utilizar para obligar al enemigo a salir de su escondrijo, teniendo que modificar sus posiciones para continuar con el avance. Como preludio de una gran ofensiva, Haber aconsejó que se utilizase el gas en enormes cantidades. Los generales le escucharon, pero no se mostraron predispuestos a seguir los consejos de un simple capitán. El uso fue mínimo. Los aliados se enfadaron tanto que comenzó una guerra paralela, la de averiguar quién era capaz de fabricar el gas venenoso más mortífero. El gas de cloro fue la primera arma química que desarrollaron los científicos. Provocaba ceguera temporal, sensación de ardor en los pulmones y en la garganta, ataques de tos incontrolables, asfixia y por último la muerte. Durante el segundo año de la guerra, Haber desarrolló el fosgeno. Era un arma cruel, porque al contrario que el cloro, olía bien, concretamente a heno recién cortado, que conseguía ser inhalado por muchos soldados añorantes de sus vidas en las granjas. El fosgeno se transformaba en los pulmones en ácido hidroclórico, provocando irritación en los ojos, tos, jadeo y la muerte. Pensaréis, igual que el gas de cloro, un poco más macabro, el fosgeno disolvía los tejidos pulmonares. El siguiente compuesto desarrollado por Haber fue la cloropicrina, diseñada con muy mala idea porque inutilizaba las máscaras de gas, atravesando muchos de los agentes neutralizantes que se utilizaban, incluidos los filtros de carbón vegetal. No era mortal, pero provocaba náuseas y vómitos, por lo que las víctimas se sacaban los equipos de protección y aspiraban otros gases nocivos que se lanzaban simultáneamente. A finales de 1916, las mejoras en las máscaras de gas hicieron que los científicos del mal estrujaran sus siniestros cerebros para buscar nuevas sustancias letales que utilizar en el frente. El bueno de Haber otra vez dio con ella, el diclorodietilsulfuro, más conocido con el nombre de gas mostaza. En concentraciones bajas apenas se percibía, salvo por un ligero y agradable olor a lilas, pero en concentraciones mayores podía provocar quemaduras de primer y segundo grado en cualquier órgano con el que entrase en contacto: los ojos, la piel, las membranas de la garganta, la nariz o los pulmones. Provocaba finalmente una muerte lenta y dolorosa ante un deterioro gradual de todos los tejidos. En realidad no era un gas, sino un líquido sumamente atomizado que se depositaba en cualquier lugar y se acumulaba y concentraba en los refugios, las trincheras y los agujeros de obús. La contaminación podía durar días, y los soldados que por accidente o necesidad se impregnaban en los charcos de líquido abrasador durante la huida o el refugio, morían. Los aliados no se quedaron atrás. Poseían una mayor capacidad de producción y unos métodos más avanzados para fabricar gases venenosos. No dudaron en emplearlos incluso en mayor cantidad que los alemanes. Científicos de uno y otro bando se empeñaron en encontrar compuestos más mortíferos. Haber, ocupando en el ranking de la maldad la cabeza, decía a los generales: si lo que desean es ganar la guerra, hagan el favor de utilizar las armas químicas con convicción. A principios de la contienda, su esposa Clara, también química, le suplicó que dejase de trabajar para la guerra. Él respondió que como leal alemán que era, se debía a su patria. El 2 de mayo de 1915, cansada de ver en lo que se había convertido su marido, cogió una pistola, salió al jardín de su casa, se encañonó el pecho y disparó. Falleció en brazos de su hijo, que corrió en su auxilio cuando oyó el disparo. Al día siguiente, como si nada hubiera ocurrido, Haber partió al frente ruso para dirigir el primer ataque con gas contra el país. La derrota y posterior rendición de Alemania le sumió en una depresión. El patriota que no derramó ni una sola lágrima por su mujer, el causante de su suicidio, el responsable de cientos de miles de muertos en batallas, se vino abajo. Alemania quedó sumida en un colapso económico provocado por las duras condiciones impuestas en el Tratado de Versalles. Haber se dedicó desde este momento a procurar riqueza a Alemania creando un proceso para extraer oro del agua del mar. Consiguió los fondos necesarios para la construcción de un barco experimental, pero obtuvo tan poco oro que en 1928 reconoció que el proyecto no resultaba rentable. Se dedicó a representar a Alemania como embajador de buena voluntad, y no habiendo digerido la derrota, cosa que le pasó al mismísimo Hitler y a otros tantos germanos,
Su obra más duradera fue el Instituto Alemán-Japonés, que preparó el terreno para la creación del eje Roma-Berlín-Tokio, la terrible alianza que se estableció en plena Segunda Guerra Mundial. Cuando Hitler fue nombrado canciller en 1932, anunció sus intenciones de expulsar a todos los judíos que trabajaban en el laboratorio de investigación científica por excelencia del país. Lo dije al principio, aunque renegó del judaísmo en su juventud, Haber fue considerado judío y ni siquiera su expediente de guerra pudo salvarle de tener que dimitir como director. Se trasladó a Cambridge y consideró la propuesta de trabajar en territorio palestino, hoy Israel, bajo mandato británico. No le dio tiempo a tomar una decisión, porque el 29 de enero de 1934, de camino a un sanatorio suizo para recuperar la salud, falleció de un ataque al corazón en un hotel de Basilea. Tenía 65 años. No tengo hora de llegada, me tatuo en la piel, las cosas quedan siempre grabadas. Me robaste ayer la vida, que tenía yo ganada, que tenía yo ganada, que tenía yo ganada. Hasta aquí una visión de la antigüedad, en la que me he centrado en una persona, pero que está cargada de datos que demuestran que una herida mal cerrada sigue sangrando, evitando que jamás cicatrice y provocando que se infecte. Una confusión de valores provocó que científicos alemanes y aliados crearan algunas de las armas más nocivas que han conocido la humanidad. Haber murió resentido, su mujer se suicidó, y Hermann Haber, aquel hijo que sostuvo la cabeza de su madre muerta en un jardín, terminó suicidándose en 1946. No pudo soportar la carga de ser descendiente del fanático alemán. Años después de su fallecimiento, su obra siguió presente en la sociedad nazi. El Ciclón B, un gas venenoso que él mismo había desarrollado como potente pesticida, era utilizado por las SS en los campos de exterminio del Tercer Reich. Se almacenaba en latas metálicas etiquetadas con una calavera y el aviso: gas muy venenoso. Esta es la historia de Fritz Haber, Premio Nobel de Química de 1918. Ese tren nunca cogeré, mi destino acabó ayer, mi tiempo ha pasado, lo sé, sin estación no me quedaré. Aléjate de los dogmas. No te dejes condicionar. Tu mente debe estar abierta a nuevas perspectivas. Escucha Expediente FDN, otra visión de los enigmas de esta realidad. Expediente FDN. Busca el misterio más allá del propio misterio. El insondable misterio del hombre, enigma de los enigmas, efímero e incomprensible en su procedencia, en su esencia y en su destino. Detente, viajero. ¿Quién eres? ¿Hacia dónde vas? Es aquí donde la realidad no forma parte del convencionalismo de donde procedes, pero si decides afrontarla, no extrañes la sensación del misterio. Vívela. Solo así podrás entender cuán grandiosa es la fuerza que dirige tu devenir. Amigos, aquí empieza nuestro camino hacia el mágico oriente. Es ahora cuando formarás parte de los enigmas orientales.
La fiesta de la primavera es la festividad tradicional más importante del calendario chino, celebrada también en otros países del este de Oceanía. El nuevo año chino comenzó el pasado 23 de enero, dejando atrás el año del conejo y dando la bienvenida al año del dragón, el cual se extenderá hasta el 9 de febrero del 2013. El signo del dragón parte de la astrología china y en las culturas milenarias orientales es considerado un símbolo de buena suerte, guardián de los tesoros y de la sabiduría. También es representado como un símbolo de las artes marciales, sobre todo en el mundo occidental. Y eso es lo que posiblemente vemos los occidentales cuando nos fijamos en su festividad. Calles repletas de petardos realizando un ruido estruendoso, inundadas de farolillos rojos alumbrando todo el país, de gente participando en la festividad vestida de un color parecido al de la sangre humana, de papelinas con la misma tonalidad, o los llamados guardianes de las puertas, que vienen a ser representaciones de figuras en actitud defensiva. Pero sobre todo, lo que destaca son los famosos dragones chinos invadiendo la calzada. Pero nos equivocamos, y ahora descubriréis el porqué. Los petardos no son para celebrar la entrada del año nuevo. Bueno, sí, pero no con la misma intencionalidad que la que tenemos en Occidente. Lo mismo pasa con el predominio del rojo. No es casualidad que este curioso color sea el predominante en la festividad, y esos dragones en el fondo lo son, pero no al 100%, aunque lo que realmente desentona son estos guardianes en las puertas. ¿Quién es el que no debe pasar? Desde tiempos inmemoriales, el Año Nuevo chino tenía el nombre de Guonian, que viene a traducirse como el paso de la bestia. Pero cuando el Partido Comunista Chino llegó al poder, le cambió el nombre por el de la fiesta de la primavera, haciendo que con el paso del tiempo la leyenda de Nian quedara en el olvido. La tradición nos cuenta que el monstruo Nian, tremendamente fuerte, con gran cabeza y afilados colmillos y cuernos, mezcla de dragón, unicornio y león, resurge cada año de las profundidades del mar, lugar donde reside, cada primavera para comer, ya sean cosechas, animales, ganado, hombres, niños o mujeres. La bestia Nian arrasa con todo lo que encuentra en su paso y no deja vida allá donde aparece. Es por eso que los habitantes de los poblados que se encontraban cerca del mar huían hacia las montañas cada primavera, llevándose consigo todo aquello que podían cargar, para no perderlo bajo las fauces de Nian. Pero un día, en un pequeño pueblo, justo antes de la inminente llegada de la bestia, apareció un hombre, un anciano que parecía un mendigo, con pelo y barba grisáceos, que pidió alojamiento a cambio de ahuyentar a la bestia. Obviamente nadie le creyó. Es más, estaban demasiado ocupados con los preparativos de la huida como para preocuparse de un indigente suicida. Salvo una anciana. Esta mujer lo acogió en su casa, le dio de comer y le dejó dormir en su lecho, donde posiblemente fuera la última noche de este extraño hombre antes de ser devorado por el monstruo. A medianoche, con el pueblo abandonado salvo por el mendigo, Nian llegó para saciar su hambre, pero algo le llamó la atención antes de comenzar a buscar su comida. En una casa había luz, y en su puerta una estela de lo que parecían papelinas de color rojo. El monstruo, extrañado, se acercó, cuando de pronto la noche explotó y cientos de fuegos artificiales iluminaron la casa. Nian, sordo y prácticamente ciego por el resplandor, pudo ver como una extraña figura de rojo, como si de un guardián se tratase, aparecía tras la puerta de la casa y se dirigía hacia él. Aterrorizado, el carnívoro ser huyó despavorido al lugar donde se sentía seguro, el mar.
Cuando los aldeanos regresaron a sus hogares, encontraron al forastero sano y salvo. Es entonces cuando le pidieron que compartiera con ellos su secreto, por lo que éste les dijo que el color rojo, las luces brillantes y el estruendo eran las 3 cosas que habían hecho ausentar a la bestia. Los aldeanos, agradecidos, siguieron las instrucciones cada año del sabio forastero, y Nihan nunca regresó. Entonces, en conmemoración a tal hazaña, las aldeas colindantes que estaban situadas cerca del mar también imitaron cada año al extraño mendigo. Se vestían de rojo y tiraban petardos para que Nihan no volviera a aparecer. Y así fue. Nunca apareció. Esta celebración se extendió rápidamente por toda China, convirtiéndose en lo que hoy en día es la fiesta que conocemos y de la que ya os he hablado al principio. Así que, como veis, las cosas no son nunca lo que parecen. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Paradigmas Invisibles. Hoy queremos plantear un tema atípico: turismo y misterio. ¿Existe relación entre ambos? Hace bien poco, en la pasada Semana Santa, decidí hacer un viaje al sur de Francia. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando me disponía a documentarme un poco sobre la región que iba a visitar, que no era otra que el sudeste de Francia, ciudades como Perpiñán, la fortaleza de Carcassonne, Montpellier, Toulouse? ¿Cuál fue mi sorpresa al descubrir que, esa vasta región albergaba lo que es conocido como el País Cátaro? País Cátaro. Enseguida el término llamó mi atención y decidí documentarme un poco históricamente. Un vistazo a cualquier libro de historia te puede dar una panorámica de lo que supuso este movimiento cátaro, que era una especie de secta cristiana con posiblemente bastante más fundamento que la propia jerarquía ortodoxa católica, y que predicaban una manera muy particular de entender el cristianismo y la figura de Dios. Su principal característica podría ser el absoluto rechazo al mundo material. Es decir, ellos concebían la relación con Dios de una manera espiritual y en absoluto respetaban y entendían los estamentos católicos, por así decirlo, ni todo ese boato que acompañaba a Roma. Esta filosofía radical e insobornable les llevaría a entrar en conflicto evidentemente con Roma, y en particular con la figura del Papa, que, azuzado por intereses regionales, no tardaría en buscar aliados que pudieran encargarse de purgar a estos cátaros. Y así empezaría una terrible cruzada en la que cristianos católicos se dedicaron a exterminar a estos cátaros, que bien se refugiaron en fortalezas de señores nobles de la región que les dieron cobijo, y que todo esto desencadenaría en diversas guerras y en matanzas terribles que asolaron a la región del sur de Francia y el norte de España en aquellos tiempos. Si alguien está interesado en profundizar en el tema, desde aquí le recomiendo el fabuloso libro La herejía perfecta de Stephen O'Shea, un escritor irlandés que da buena cuenta de todas las crónicas del nacimiento y del auge del movimiento cátaro y su persecución implacable, ¿no?, por las autoridades católicas, por así decirlo. Sin embargo, en el libro también existe cierto criticismo hacia la figura de los cátaros. Más que a la figura de los cátaros, a la mitología generada a partir de los cátaros. Todos aquellos familiarizados con el mundo del misterio habréis oído infinidad de relatos sobre los cátaros y sus ramificaciones que van entroncando con mitos como el del Santo Grial, el tesoro de los merovingios o vayan ustedes a saber.
En ese sentido, el autor de este libro, que de nuevo les recomiendo, sí que es un poco más crítico, en el sentido de que estamos hablando de una secta que tuvo un recorrido muy limitado, que además era una secta completamente aislada y vivía un poco al margen, como su propia filosofía reivindicaba, vivían al margen un poco de todo, ¿no? Sí que es verdad que eran gente muy respetada debido a su pureza, y eran personas que dentro de las comunidades de la región pues gozaban de gran prestigio social. Pero a uno se le hace raro ver en las guías turísticas oír conceptos tales como castillos cátaros o la ruta de las fortalezas cátaras. ¿Por qué? Porque, como hemos estado comentando hasta ahora, los cátaros no tenían una expresión arquitectónica ni tenían una expresión artística. Insistimos, su vida estaba dedicada a la espiritualidad, y sí que es cierto que se refugiaron en estas fortalezas, pero estas fortalezas no tenían ni un estilo cátaro ni nada que se pueda entender como tal. Entonces, ¿cómo ha trascendido esta etiqueta de lo cátaro hasta nuestros días? ¿Cuál es la razón por la que una región particular decide hacer un marketing turístico que sirva como reclamo con este tema de lo cátaro? ¿Puede ser el misterio un reclamo turístico? Y por supuesto, cuando hablamos de reclamo turístico, no hacemos referencia a gente como nosotros que escuchamos podcasts de misterio, sino nos referimos al turismo de masas. ¿Puede el misterio ser un reclamo para el turismo de masas? En el llamado país cátaro parece tener claro que sí. Rutas cátaras, castillos cátaros, merchandising cátaro, guías turísticas cátaras. ¿Quién le iba a decir a estos oscuros ascetas de hace siglos que iban a acabar convertidos en un reclamo turístico de una región? O lo que es peor, incluso vinculados a algo como puede ser el Santo Grial, el cáliz sagrado de la Última Cena, que para una secta que aborrecía de cualquier símbolo material, cuesta de creer que ellos se decantaran por conservar ese Santo Grial. Incluso aunque entráramos en la hipótesis de que el Santo Grial era del linaje real, tampoco tiene mucho sentido, porque ellos mismos la figura de Cristo tenían cierta ambigüedad hacia ella, la veían como una especie de mensajero, no como la transustanciación de un ser divino. Para ellos, insisto, lo material era sinónimo del demonio. Ellos hablaban de una concepción dualista, y el espíritu era Dios y lo material era algo diabólico, por así decirlo. Pero bueno, no profundicemos en el tema cátaro. Creo que también existen miles de ejemplos en otras latitudes. Podría ser el caso del tan polémico Centro de Interpretación de las Caras de Belmez, que ahora mismo se está planteando construir una especie de museo que se haga eco de todos los fenómenos que allí ocurrieron. ¿Es lícito por parte de las autoridades promover algo así, aunque sea de una manera folclórica? A muchos les parece que no, a otros les parece que todo aquello que funcione y genere visitas y genere rentas está justificado. A mí, personalmente, no me parece mal, siempre que se cumplan ciertos mínimos y ciertos principios de rigor y honestidad intelectual, por así decirlo. Es decir, si, como realmente parece, se va a crear un centro de interpretación en Belmez y va a estar financiado por instituciones, creo que independientemente de los loables fines que pueda tener el ayuntamiento de querer atraer a turistas, visitas, creo que es imprescindible que se intente recoger también cierta crítica que ha existido siempre respecto al fenómeno. Es lo menos que se debería hacer. Creo que es legítimo aprovechar cualquier potencial turístico que una ciudad, pueblo o región pueda tener, pero cuando esta gente o nosotros mismos hacemos turismo o nos vamos de vacaciones, creo que no deberíamos vernos obligados a tener que dejarnos el cerebro en casa para disfrutar de algo. Y dejando de lado todas estas accesorias disquisiciones, aprovecho para desearles un feliz viaje y un feliz misterio en sus próximas vacaciones. La ciencia, a pesar de sus progresos increíbles,
no puede ni podrá nunca explicarlo todo. Cada vez ganará nuevas zonas a lo que hoy parece inexplicable, pero las rayas fronterizas del saber, por muy lejos que se eleven, tendrá siempre delante un infinito mundo de misterio. Edenex, la radio del misterio en Internet. Edenex, un universo por descubrir. www.edenex.es. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La órbita de Endor. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. La órbita de Endor. La órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Hola mistéricos y demás sufridores de egos superlativos. Abrimos en este punto la puerta a vuestras opiniones sobre nuestro programa anterior. Y la abrimos literalmente. Asombroso paisaje desértico, amigos. Comenzamos. Ark Stanton, excelente programa de Expediente FDM. Sobre psicópatas, decir que los dos directores saben mucho de eso. ¿Cuándo llegará el día en que una de las R saldrá en los noticiarios por asesinar a 12 o 15 personas? Esta es como una moto, solo digo eso. Echo en falta un poco de ciencia espacial de la sección Carl Saganista del programa, pero per tierra ha cubierto un área que normalmente no se toca en este terreno, la ciencia medicinal. También echo en falta la sección de historia con Miguel Ángel Maca. Pues eso ya lo hemos solucionado hoy. Continúa Ark Stanton. Me lo paso genial con las editoriales del principio y fin. Creo que las R's podrían hacer un programa entero sencillamente hablando entre ellos. Martín del Val, muy interesante la entrevista. Es curioso que hayáis tocado este tema porque me estoy leyendo una colección sobre asesinos en serie y otros crímenes y me ha venido como anillo al dedo para complementarla. Un sobresaliente sin duda. Pues gracias mil. Sergi dice, el dossier con Bernat Tifón muy bueno. Siempre viene bien saber más sobre psicología y criminales. Las noticias con Marcos Pérez, muy interesantes. Esta sección supongo que será por trabajo de selección y edición, pero podría ser semanal. Estoy viendo ya a Marcos al borde del precipicio, ya que los foreros, dice, ponen noticias casi todos los días. Eso ayudaría a Marcos, pero ya he dicho que llevará su trabajo. Pues la verdad es que sí. Gracias de todos modos por una sección tan buena. Miguel Ángel Pertierra, muy buen tema. Buen programa en general, chicos, y gracias, Diegus, por hacer de tu sección algo tan divertido. ¿Por qué ríes siempre? Es que todo es divertido de cojones. El Dark, buen programa, el tema de la entrevista muy interesante. No sé si era por culpa del micro del invitado o es que no vocalizaba bien, pero a veces no le entendía claro lo que decía. La sección de las noticias también ha estado bien, pero por contra el mundo insólito me ha parecido un poco flojo. Siendo un tema interesante, no ha aportado mucho. En cuanto a las nuevas músicas, se nota mucho el cambio, pero eso es lo de menos, como si lo hacéis sin música ambiental. Selenito, Ángel Pito Selenito, dice, en el tema de la entrevista la pregunta del millón es si un asesino en serie nace o se hace, pero la cosa es matizable. Quizás haya gente que tenga esta predisposición desde la infancia, pero tiene que haber una especie de chispa o que se produzcan ciertos acontecimientos en el transcurrir de una persona para que estos se traduzcan en asesinatos. Parece que conoces bien el tema, Selenito, Ángel Pito Selenito. Y es que, dice, las cosas no son como en el cine, donde los criminales suelen estar como un cencerro. El asesino indiscriminado que asoló Europa hace unos meses no lo hizo por defecto sino por exceso, pues tiene una justificación muy elaborada y motivada en esa palabrería tan propia de los extremistas políticos. El resto de los contenidos muy bien, como casi siempre. Digo casi para que no me digáis pelota. Y a los dires les digo que algún día podréis montar un ring para terminar el programa, pero antes poneros a darle a los videojuegos violentos.
cabrear a unos cuantos Anonymous y la diversión está asegurada. Nefertiti, hola chicos. Bueno, esta semana habéis vuelto a la entrevista y a vuestro día habitual y ambas cosas me han gustado mucho. Ha sido muy interesante. El invitado ha explicado cosas muy interesantes y ha estado muy bien a pesar del sonido que fallaba en algunos momentos, pero dijo algo que a mí me ha llamado mucho la atención sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Eso de que una persona que lo sufra puede ser agresiva no es del todo cierto. El grado de agresividad en estas personas depende del carácter de la persona, el ambiente en el que vive y si tiene además alguna otra enfermedad mental, pero no tiene por qué ser así. Además, este trastorno, una vez detectado, se trata con Ritalin por lo general, el cual es una anfetamina, pero a las personas que lo sufren no les hace el mismo efecto que a quien no lo tiene. Las noticias han estado esta semana muy interesantes y la sección de Miguel Ángel Pertierra me ha parecido muy curiosa. La volveré a oír porque me ha gustado mucho. Degus, espero que esta semana tengas más comentarios. A ver si han llegado más. No, se confirma. Sigue Nefertiti, aunque como te quejes mucho, algunos son capaces para la próxima de llenar por lo menos 7 páginas de comentarios para tenerte ocupado. Los señores directores estaban revolucionados esta semana, no sabía yo que Carlos se imaginara a Runa. Sí, qué manera de irse la pinza. Hasta la próxima y un beso, que ya me estoy enrollando mucho. Adiós. Pues otro beso para ti, Nefertiti. Y con esto terminamos porque sois unos sosainas. Comentarios sobre este programa serán bien recibidos a través del foro de Facebook, de iVoox o de nuestra dirección de correo electrónico que es expedientefdm@gmail.com. Adiós. Eso es todo, amigos. Bueno, pues ya está. El accidentado expediente FDM de esta semana llega a su recta final. Y oye, ya que has comentado tú la noticia de los cavernícolas al principio, te quiero comentar la otra noticia que teníamos en la recámara y era la de ese tamaño, ¿no? De crecer de ratón a elefante requiere unos 24 millones de generaciones. ¿Esto qué viene a decir? ¿Tú lo sabes? Pues lo has dicho de tal forma que muchos oyentes se habrán quedado. ¿Lo qué? No, bueno, esto es un estudio, otro estudio, es que últimamente vamos de estudio en estudio, tiro porque me toca, que el cual pues dice que un elefante requiere, para pasar de un tamaño de un ratón o un gato a un elefante se requiere un cambio evolutivo que se desarrolla en nada más y nada menos que 10 millones de generaciones. También comenta esta noticia que... Espera un segundito. Es que el titular dice, es que aquí, fíjate, yo no me quiero meter con determinados periodistas, pero la divulgación científica, madre mía de mi vida. El titular dice 24 millones de generaciones, te pones a leer el artículo, 10 millones de generaciones. De 10 millones a 24 millones hay unos 4 millones. Pues es que es increíble. ¿Con qué nos quedamos? Lo que quiera, si no lo vamos a ver, qué mal nota. Pero este es un tipo de estudio inútil, igual que hemos contado al principio. ¿Qué quieres? Yo qué sé, pero nosotros como esto hay que contarlo, yo lo veo, esto es una cosa absurda. Y es eso, ¿no? Lo que comenta es que hacen falta, pues, grandes pasos del tiempo. Por ejemplo, pues, 10 millones de generaciones, 100.000 generaciones para que se den grandes reducciones de tamaño. O sea, al mismo tiempo que la evolución de un animal puede ir en aumento, puede ir decreciendo. También se comenta en esta noticia que los animales que viven debajo del agua, la evolución es mucho más rápida. Y bueno, no sé, eso puede explicar, entre comillas, que el ser humano, cada generación, cada hijo que nosotros tenemos, tiende a ser un poco más alto que de lo que es ahora. Pues no sé, pero esto es lo que más o menos creo que viene a indicar la noticia. ¿Qué pasa? También dice que en los lugares donde los monos, por ejemplo, tienen la comida al alcance de la mano, pues
como que no crecen al mismo ritmo que otros lugares donde tienen que estar trepando a los árboles o tienen que buscarse la vida de un poco más, de una forma más activa, ¿no? Siguiendo con la estupidez de esta noticia, pues, no sé, el hombre, nosotros, el ser humano, pues, da la casualidad de que vamos a dejar de crecer, sencilla y llanamente porque no lo dan todo hecho. O sea, no tenemos ya que buscarnos prácticamente la vida para poder abastecernos de alimento, poder dormir, no tenemos que luchar contra otros predadores para bueno, eso hay que verlo entre comillas, ¿no? Para poder seguir adelante. Y bueno, además, según dice alguna teoría, me voy a meter un poco con el fenómeno ovni, así, lo voy a empalmar así, como si fuese con una tirita. Vamos a tender a encoger y que la cabeza se nos haga más grande, tipo grises, porque el cuerpo no lo estamos ejercitando, pero sí el cerebro. Y esto viene a decir que los grises que nos visitan, o entre comillas, supuestamente nos visitan, somos nosotros, ese ser humano, dentro de 100.000 generaciones en el futuro. Hombre, hay algunos... ¿Has visto cómo palmo la noticia con la sí, otra? Así? Pero yo no estoy de acuerdo contigo. Hay algunos especímenes de gimnasio que yo creo que llevan una evolución completamente distinta. O sea, van a tener un cuerpo ahí de, pues eso, de Arnold Schwarzenegger y una cabeza diminuta de nuez, porque, madre mía, hay gente que bueno, eso de ejercitar el cerebro, no. De todas formas, sobre el tema de la noticia en sí, básicamente el tema es este. Hay algunos mamíferos que crecen a lo grande y otros a lo pequeño, dependiendo de las necesidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, las ballenas, sí es verdad que han crecido a lo largo de millones de generaciones, 3 millones, pero también es verdad que son 3 millones de generaciones, lo cual tampoco es tanto en comparación con otros mamíferos, pero porque parece ser que en el agua, o sea, los mamíferos que viven en el agua tienen una mayor facilidad para ir creciendo o decreciendo, dependiendo de lo que exija la especie, de un modo muchísimo más rápido que los mamíferos de tierra. A mí, y aquí pues es lo que he dicho yo. Pues eso, ¿no? Pero me refiero que hay que distinguir los mamíferos de tierra de los que son de agua, que lo tienen claro, pues más es lo que acabo de decir yo. Pero que nadie se vaya a pensar que ahora se mete en el agua, se pone a vivir debajo del agua y va a crecer. Porque lo único que haría hacer es ahogarse. Por eso a mí me gustaba más la noticia, para empezar el programa me gustaba más la noticia de los cavernícolas que se metían en Facebook y tal. Esta es otra noticia de estas. Yo no quiero desacreditar a nadie, pero madre mía, yo creo que está bien que los científicos pues intenten divulgar sus cosas y demás, pero es que son muy malos, ¿sabes? No hay presupuesto, Antonio, no hay presupuesto. ¿Qué le vamos a hacer? No, en serio, hay muchísimas noticias que están mal divulgadas y están escritas de tal modo para que el titular sea muy muy llamativo, la gente se meta a leer la noticia y luego te das cuenta de que no es para tanto. Y muchas veces sobre una cosa que es así hipotética hablan de afirmaciones muy contundentes en el título y luego te das cuenta de que ni han descubierto lo que prometían en el titular ni tampoco es exactamente como te lo han vendido, ¿no? Bueno, menos mal que aquí estamos nosotros para meter nuestra visión crítica del tema, porque vamos... No ocurre así siempre, a ver si ahora vamos a venir aquí a satanizar la divulgación científica, que está estupenda, pero joder, hay veces que se les ve el plumero muchísimo, que lo que quieren es llamar la atención. Me imagino que para que el público sienta más interés por estos temas y que les den más presupuesto para seguir investigando sus cosas. Pero es que hay un montón de noticias que son premios Ig Nobel ya declarados. Bueno, oye, vamos a ir acabando ya, ¿no? Yo por lo menos sí, que he salido de este expediente hasta las narices ya. Creo. Eso no se dice, joder. Bueno, así que, no sé, ¿tienes algo que comentar así a modo de despedida? Que he salido de este expediente hasta las narices. Bueno, ¿quieres zanjar algo? Perdón, ya me liabais. ¿Quieres terminar zanjando algo serio y coherente sin tener que decir ninguna barbaridad para despedir? Nada, que sentimos Que sí, que has acabado de este expediente hasta los... No, iba a decir que sentimos el retraso, pero es que lo que hay. Hay veces que el programa, además no ha sido fallo nuestro, ni muchísimo menos, ha sido fallos técnicos de estos que dices, ¿pero por qué? Y bueno, pues hay veces que ocurren estas cosas y cuando resulta que tienes ya todo el trabajo hecho, que estás a punto de terminar, tienes que volver a empezar. Madre mía, qué cosas. Es lo que hay, es lo que tiene tener un portátil y no un estudio de grabación. Así que no podemos hacer más. Incluso los estudios pasan este tipo de cosas, ¿eh? Pero bueno. Por otro lado, don Carlos Ruiz, en el momento en el que estamos grabando esto, estamos dando por sentado que nos hemos retrasado un día. Lo mismo hay una tormenta solar
No empecemos, anda. Y nos retrasamos varios días. Bueno, sí, una semana, sí, no te jode. Si esto ha salido el jueves 2 de febrero del año 2012, entonces nuestras previsiones han sido exactas. Si no, malo. Qué tremendista eres, joder. Que con razón va la maldición a por ti, coño. Si no haces más que tirar piedras hacia tu propio tejado, en vez de ser positivo. Leches. Bueno, Antonio, oye, te tengo que dejar, que tengo gente en casa a la cual tengo que dormir en su cuna. Así que nada más, para mí ha sido un placer estar con todos vosotros a este lado del micrófono, y si Dios quiere y la maldición nos deja, nos oiremos el miércoles que viene, si no, pues el jueves. Así que nada, por mi parte, un abrazo a todos. Un saludo. Expediente FDM, el programa de radio de Foros del Misterio.